Bueno, en esta ocasión hablaremos del capítulo 13 del libro, que titula Reconsideración de la economía abierta, el modelo Mander-Fleming y el sistema de tipos de cambio. Y empieza con la frase: el mundo sigue siendo una economía cerrada, pero sus regiones y sus países son cada vez más abiertos. El clima económico internacional ha cambiado tendiendo a la integración financiera y eso tiene importantes consecuencias para la política económica. Robert Mander. Y bueno, ¿qué es el modelo Van der Plen? Bueno, es un modelo macroeconómico que describe y muestra los efectos de la política monetaria y fiscal en una economía abierta. Y estos van a depender del sistema de tipo de cambio que adopte cierto país, ¿no? Que en este caso podría ser o bien flexible o fluctuante o fijo. Eh, y los supuestos que este modelo hace son que primero la economía es pequeña y abierta, lo que significa que no tiene que tiene un impacto insignificante en la economía mundial. También la movilidad de capital es perfecta, lo que significa que los inversores pueden mover libremente su dinero entre países y el tipo de cambio se ajusta libremente al mercado. Aparte que este modelo se encarga de analizar el impacto de los servicios financieros en las economías abiertas, la conveniencia de adoptar un sistema de tipos de cambio fijo o fluctuante o flexible, como habíamos dicho, la política económica necesaria para afrontar el desempleo. Y bueno, aquí ya tenemos un poco más desarrollado el tema de los supuestos, ¿no? Como habíamos dicho, es una economía abierta, o sea, una economía pequeña, abierta, como unidad perfecta del capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, la R sin asterisco representa la tasa de interés real local o nacional, y la otra R con asterisco representa la tasa real de interés, la tasa de interés real internacional. Y bueno, lo que sucede es que cuando la tasa de interés local es mayor a la tasa de interés internacional, va a existir una entrada de capitales. ¿Por qué? Porque los inversionistas van a querer meter su dinero a nuestro país, ¿no? Como tal. Y en otra ocasión, en el caso que sea la tasa de interés local menor a a la internacional, existe una salida de capitales. ¿Por qué? Porque meter dinero a nuestro país no es rentable, entonces decidimos sacarlo. El mercado de bienes y la curva IS. Si bien sabemos que en un inicio teníamos la curva IS, se basaba en esta primera ecuación, ¿no? Y ya que teníamos este supuesto de que la tasa de interés local va a ser igual a la internacional, ahora tendríamos esta nueva ecuación donde el consumo, como ya sabemos, dependería de ingreso disponible menos los impuestos, y la inversión en este caso dependería de la tasa de interés real internacional, el gasto público y obviamente las exportaciones netas que dependerían del tipo de cambio. También en la ecuación del mercado de dinero y la curva LM, igual, o sea, tenemos aquí la tasa de interés y la renta o la producción, ¿no? Y bueno, ahora tomaríamos la tasa de interés real internacional, al igual que la curva IS. Y bueno, una pequeña economía abierta como unidad perfecta de capital puede escribirse por medio de esas dos ecuaciones que ya habíamos dicho, ¿no? Y ahora tendríamos este gráfico, que este modelo se basa mucho en el tema del corto plazo. Por eso vamos a decir que la masa monetaria es fija como tal. Es por eso que está ahí, es vertical. Y bueno, ahora vamos a ver la pequeña economía abierta en un sistema de tipos de cambio fluctuantes. Como primer punto vamos a tener la política fiscal expansiva, que bien puede basarse en aumentar el gasto o reducir impuestos. Y en una primera etapa, este va a ocasionar que la tasa de interés local suba, ¿no? Y debido a esto va a haber una entrada de capitales, porque nuestra tasa sería mayor a la internacional. Es más rentable que metan dinero a nuestro país. Y
por la entrada de capitales, la moneda se va a apreciar, o sea, nuestra moneda, lo cual va a aumentar importaciones y va a reducir nuestras exportaciones. Y esto se logra ver en el gráfico, ¿no? O sea, en un primer momento hacemos que al aumentar el gasto, la curva IS se desplace hacia la derecha, pero se eleva el tipo de cambio después y obviamente no altera la renta como tal, o sea, no tiene un efecto significante. Y bueno, por otro lado tenemos la política monetaria expansiva, que se basa en disminuir la tasa de interés real local o interna. Y debido a esto vamos a aumentar la masa monetaria, ¿no? Y esto va a ocasionar que haya una salida de capitales, porque como hemos reducido la tasa de interés, es más rentable poner el dinero en otros países que en el nuestro, ¿no? Esto ocasionaría una depreciación del tipo de cambio y por ende nuestras importaciones bajarían y las exportaciones aumentarían, lo que va a elevar la producción, ¿no? Y por otro lado, ahora tenemos la economía pequeña abierta en un sistema de tipos de cambio fijos. Entonces, en el caso de la política fiscal expansiva, ya hemos dicho que podemos aumentar gasto o reducir impuestos. Entonces, o sea, debemos tomar en cuenta que como el gráfico no es fijo, una expansión fiscal va a hacer que la IS se desplace a la derecha. Y luego a la vez va a hacer que haya una reducción de la tasa de interés, lo cual generaría una expansión de la masa monetaria. Por ende, el M se desplazaría y y esto llegaría a elevar la renta agregada, ¿no? Por otro lado, tendríamos la política monetaria expansiva, pero como se ve en el gráfico, este es ineficaz porque al reducir la tasa de interés, inmediatamente el banco tiene que actuar para que no haya la salida de capitales como tal, regulando así el tema, porque tampoco puede aumentar, o sea, cuando se queda que va a haber un tipo de cambio fijo, debe haber una cierta igualdad entre la masa monetaria local y a la vez la extranjera. Es por eso que el banco va a tratar siempre de mantener eso y al tener un tipo de cambio fijo, eh, el Banco Central totalmente renuncia al poder de controlar la oferta del dinero en este caso, que sería la masa monetaria. Y eso sería todo. Gracias.